los falsos positivos, la JEP y Uribe, que Álvaro Uribe tenía mando efectivo sobre la fuerza pública. Ejecuciones extrajudiciales por parte de militares durante el gobierno Uribe. En directo con Coronel. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte Coronel de hoy. El constitucionalista Rodrigo Primi es una de las voces jurídicas más respetadas de Colombia. Como académico, como investigador del Centro de Estudios de Justicia y como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, ha hecho muy importantes aportes al desarrollo de la Carta Política. La más reciente columna del profesor Uprimni en El Espectador se titula Los falsos positivos, la JEP y Uribe. Allí dice que los casos de falsos positivos en Colombia, que fueron más de 6.400, duplicaron los asesinatos y desapariciones cometidos durante los 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La respuesta del expresidente Uribe hasta ahora ha sido que fue engañado. Frente a esto, la columna del doctor Uprimni plantea la posible responsabilidad de mando del señor expresidente Uribe porque cumple con los 3 requisitos para que así sea declarado por el derecho internacional. Primero, que Álvaro Uribe tenía mando efectivo sobre la fuerza pública. Segundo, que tenía información disponible sobre la ocurrencia de estos crímenes. Y sobre esto existen constancias acerca de los reportes de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que desde el 2004 había hablado de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares durante el gobierno Uribe. Y tercero, por no tomar medidas para evitar esos crímenes. Las primeras decisiones del entonces presidente de la República fueron tomadas en 2008, cuando llamó a calificar servicios a 11 generales y 3 coroneles. El profesor Rodrigo Prime dijo en su columna que aunque se concluyera que no existe responsabilidad penal del entonces mandatario, es evidente su responsabilidad moral y política. La respuesta del expresidente llegó de diversas maneras. Una fue un trino en donde acusa al doctor Uprimni de ser abogado de Juan Manuel Santos, el expresidente, abogado de las FARC y abogado y además contratista de la Comisión de la Verdad. El abogado del doctor Uribe, el doctor Jaime Granados, le escribió un comunicado respondiendo el planteamiento de Uprimni, no propiamente en lo que él decía, sino descalificándolo, llamándolo columnista contratista. Por eso, a esta hora le decimos buenas noches al doctor Rodrigo Uprimni y quiero empezar por preguntarle, ¿quién y cómo debe establecer si existe una responsabilidad penal real del expresidente Álvaro Uribe en los falsos positivos, doctor Uprimni? Está cerrado el micrófono, señor. Ya estamos oyendo. Sí, señor. Buenas noches. Gracias por la invitación. A nivel interno, la responsabilidad penal eventual del expresidente Uribe por los falsos positivos requiere que haya primero lo que se llama un antejuicio en el Congreso, porque él tiene fuero. Y ese fuero implica que primero el Congreso autorice su investigación judicial penal por estos crímenes y en ese caso el expediente pasaría a la Corte Suprema de Justicia. La JEP no tiene competencia para investigar al expresidente Uribe porque en el acuerdo de paz se estableció que se iban a respetar los fueros presidenciales. Y a nivel internacional podría eventualmente la Corte Penal Internacional, si concluye que hay evidencia de que el expresidente Uribe está involucrado en crímenes competencia de esa corte, como serían los falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, y si considera que tiene responsabilidad y que no ha sido investigado a nivel interno, ya sea porque no hay voluntad de investigarlo o por cualquier obstáculo para su investigación, eventualmente la Corte Penal podría investigarlo. Yo creo que ambas hipótesis a nivel práctico no son probables. Pero eso no excluye que haya una discusión sobre
la responsabilidad jurídica eventual del expresidente Uribe por los falsos positivos. Sí, señor, pues digamos, en Colombia estamos acostumbrados a que la posibilidad de que haya un antejuicio exitoso en el Congreso es mínima. Tal vez en los tiempos recientes lo único que se recuerda es lo del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. De resto es casi nula la actuación porque hay un gran escollo al comienzo, que es la Comisión de Investigación y Acusación, que tapa todo, que en donde rara vez progresa algún proceso. Exacto, sí. Por eso yo en algunos artículos he propuesto que, que se podría hacer una reforma legal simple que ayudaría a que haya menos impunidad en esos casos. La reforma legal simple que yo propongo es que como la comisión de acusaciones no tiene rango constitucional sino legal, está al Congreso, entonces por una reforma legal del reglamento del Congreso se estableciera que en vez de una comisión de acusaciones como la que hay, hubiera como una especie de comisión jurídica integrada por juristas independientes y que ésta se encargue de, en esos casos en donde hay suficiente evidencia, de sustentar el caso y ahí presentarlo a la plenaria de la Cámara de Representantes. Eso permitiría un poco, yo creo, avanzar para que esos casos no queden en la impunidad. No lo resuelve todo, pero yo creo que sería un avance. Ok, doctor Uprimni, el expresidente Uribe ha puesto un trino en donde dice que usted ha sido abogado del expresidente Juan Manuel Santos y de las FARC. ¿Es eso cierto? No, ninguna de las dos afirmaciones del expresidente Uribe es cierta. Yo no he sido nunca abogado de las FARC, ni he sido nunca abogado del expresidente Santos. Eh, por eso, digamos, le planteé que debía rectificar por esos hechos falsos que buscan desviar la atención del análisis que yo hago en mi columna. Además, el doctor Jaime Granados publicó este comunicado del que hablábamos hace un momento, en donde dice que usted ha tenido contratos con el Estado y que eso le impide manifestarse sobre ese tema. ¿Cuáles son esos contratos que usted o de justicia, el centro de estudios del cual usted es investigador, han tenido? Lo primero que yo creo es que incluso si yo los hubiera tenido, yo no entiendo por qué eso me impediría hablar del tema. Es decir, me Ujú. suena que eso es como, supongamos que yo tuve un contrato con la Comisión de la Verdad, que es lo que él sugiere en su comunicado. ¿Por qué eso me impediría a mí hablar de la posible responsabilidad penal o de la responsabilidad moral y política del expresidente Uribe en los falsos positivos? Yo no entiendo cuál es la relación, no entiendo ahí cuál es el conflicto de interés. Pero segundo, en realidad yo no he tenido ningún contrato con la Comisión de la Verdad ni he tenido contratos con gobiernos. De justicia sí ha tenido, no, tampoco ha tenido contratos ni con la JEP, ni con gobiernos, ni colombianos, ni con la Comisión de la Verdad. De justicia sí ha recibido, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, financiación de entidades internacionales como Porticus para apoyar la labor de la Comisión de la Verdad y participó en algunas labores de apoyo de la Comisión de la Verdad. Yo por mi parte hice parte del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, que estaba integrado era muy plural y estaba integrado por 11, 12 personas, de las cuales dos exministras de Álvaro Uribe, el exministro Ocampo también estaba, etcétera, el profesor John Paul Lederach. Soy muy orgulloso de haber hecho parte de ese consejo asesor, pero eso era una labor ad honorem. Yo nunca he ocultado eso, nunca lo he señalado, pero no tenía por qué indicarlo en la columna porque no creo que eso me genere ningún conflicto de interés que debiera ser revelado al escribir la columna. Realmente no he entendido el argumento del abogado Granados.
El doctor Granados también dice que usted le hace unos señalamientos al expresidente Uribe, pero que no dice nada sobre la responsabilidad del también expresidente Juan Manuel Santos, quien ocupó el Ministerio de Defensa cuando se ejecutaron muchos de estos crímenes. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad que yo en esta columna no analizo la eventual responsabilidad del expresidente Santos y no lo hago por esta razón. Esta columna mía afirma que podría el expresidente Uribe tener una responsabilidad jurídica por responsabilidad del mando y que tiene claramente una responsabilidad moral y política que no ha reconocido. Y en eso se diferencia el expresidente Santos, quien, como usted recuerda, participó en una audiencia de la Comisión de la Verdad con el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre de Ru, y en esa audiencia el expresidente Santos pidió perdón por los falsos positivos y especialmente pidió perdón porque dijo que habían reaccionado tardíamente y que eso le mortificaba, con lo cual asumió una cierta responsabilidad moral y política. El expresidente Santos llevaba en ese momento que se tomaron las decisiones duras en relación con los falsos positivos en octubre o noviembre del 2008. Llevaba 2 años como ministro de Defensa, un poco menos, mientras que el expresidente Uribe llevaba 6 años en el gobierno y sin embargo se ha negado a asumir cualquier responsabilidad, siquiera moral o política, por los falsos positivos y se ha dedicado a cuestionar a la JEP, a cuestionar a los militares que han decidido aportar a la verdad de estos atroces hechos y estigmatizar nuevamente a las víctimas. Entonces, por eso es que yo creo que en este momento el debate sobre la responsabilidad del expresidente Uribe. Sí, ha sido una tendencia permanente del señor expresidente Uribe la criminalización de quien lo critica. O sea, los miembros de la JEP y de la Comisión de la Verdad están al servicio de las FARC. Quien diga que él debe asumir una responsabilidad política o penal por los falsos positivos está haciendo un favor a las FARC o a Juan Manuel Santos en el mejor de los casos. Lo cierto es que estos casos de falsos positivos no fueron un caso aislado. Buena parte de los 6.402 asesinatos fueron cometidos al amparo de una directiva del Ministerio de Defensa que fue revelada en su momento por el periodista Félix de Bedut de la W. El firmante de esa directiva fue el ministro de Defensa Camilo Ospina, miembro del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe.